Muy buenas tardes, bienvenidos a, perdón, a esta nueva sesión de Teoría del Diseño y del Conocimiento, primer semestre online. Eh, estamos, hemos dado un compás de espera para que el inscrito en la materia con quien ya me he comunicado por correo electrónico pueda ingresar, pero aparentemente se presentan ciertas dificultades en cuanto a la conectividad, dado que el estudiante está ubicado en un estado donde hay muchos problemas con el tema de las conexiones eh, por vía internet. Sin embargo, hemos hecho contacto a través del correo y de alguna manera hemos logrado establecer una dinámica con las clases grabadas y las asignaciones por cumplir. De acuerdo al contenido establecido en el programa del curso, hicimos un repaso bastante amplio en las primeras sesiones, de la semana pasada. Esta es la primera sesión de la segunda semana, pero desarrollamos un contenido muy importante que de alguna manera hizo un paneo sobre el tema del arte, la arquitectura, entre la antigüedad clásica y el Renacimiento, pues, ¿no? Con la aparición de la figura del arquitecto o architecton como es comprendido en nuestros días, pues, ¿no? Como el director de toda una orquesta que incluye una serie de variables no solamente artísticas, sino técnicas para llevar con éxito el proceso edificatorio, pues, ¿no? El proceso de la construcción como tal. Sin embargo, el tema del arte nunca se deja de lado, pues, ¿no? Es decir, el arte siempre viene a estar presente. Inclusive hicimos mención de la tratadística de Alberti y también hablamos sobre el libro y el tratado Las vidas de los más excelsos pintores, escultores eh, y arquitectos, editado por Giorgio Vasari, también hacia 1546. Y pues también hicimos algunas alusiones sobre Vitruvio, en fin, tratando de establecer un panorama incluyendo un inciso del periodo del gótico, donde también hay esta idea de que el arte y la arquitectura eh, tienen una especie de genética eh, que de alguna manera se influencia entre sí. Y esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de la evolución de la dinámica del arte y de la arquitectura y posteriormente algo que ya se introduce como lo es el término o la terminología referida particularmente a lo que es el diseño, ¿no? No solamente aplicado a lo arquitectónico, sino ya a otra serie de elementos que comienzan a formar parte no solamente de lo procesional, lo eclesiástico, eh, eh, también presente en algunas edificaciones de la modernidad, a la cual también nos aproximamos tangencialmente, pero es importante comprender que entre el final del Cinquecento y el 400 y el Cinquecento del Renacimiento, es decir, 1400, 1500, posteriormente hubo una evolución también, lógicamente, que conllevó al desarrollo de estos preceptos que nosotros hemos ido esbozando y que vieron luz, digamos, de una forma más concreta en la transformación o en la complementación del proceso
y artesanal al proceso industrial, ¿no? Y allí tiene una importancia capital la aparición de la técnica constructiva que viene íntimamente ligada y casada con lo que es la revolución industrial, ¿no? Estamos hablando que aproximadamente entre, entre 1820 y 1840, siendo Gran Bretaña, digamos, el centro de toda esta idea de la revolución industrial, em, se sentaron bases importantes que influenciaron evidentemente la forma de vida de las personas y bueno, efectivamente es un punto de inflexión que viene a influenciar todos los aspectos de la cotidianidad, pues todos los aspectos de la vida y por ende también todos los aspectos que van vinculados con el hecho del desarrollo de la vida, como son los elementos que tienen que ver con la urbanística, con la construcción, con la industria, con los objetos producidos por esa industria, con la artesanía, con lo artesanal y de cómo esa visión artesanal originaria que de alguna manera estaba presente sobre todo en la zona eurocéntrica, pues, ¿no? Entre París, Francia, Gran Bretaña, inclusive también Alemania, pues se empiezan a generar movimientos que de alguna manera buscan la integración entre lo que es el arte, la artesanía y la industria, ¿no? Estamos dando, claro, un salto muy feroz entre el Renacimiento y la Revolución Industrial, pero hay que comprender que en el intermedio pues se dieron otras manifestaciones eh, estilísticas. También en 1679 estalló la Revolución Francesa, eso también fue un punto desde un punto de carácter social, político, que influye también en el pensamiento y en el desarrollo de nuevas ideas filosóficas sobre lo que es la vida y sobre lo que debe ser la existencia y las condiciones ideales de una vida que debe ser transformada evidentemente por la industria, pues, ¿no? Si hacemos una comparación con lo que estamos viviendo en la actualidad, la revolución industrial representa algo muy semejante a lo que está sucediendo hoy en día con la revolución que tiene que ver con la robótica, la tecnología y la inteligencia artificial. Así de importante esa, esa, esa nueva presencia dentro de esta hilación histórica que estamos haciendo para llegar al tema propiamente del diseño y de dónde surge esto, ¿no? Hay un elemento importantísimo que se da a finales del siglo XIX, entre los años 1820 y 1890 hasta el 1900, que es el tema de las exposiciones universales. Las exposiciones universales vienen a ser una serie de eventos que se van a ir dando a escala mundial. Recordemos que también Norteamérica se industrializa en este periodo de tiempo, surgen las construcciones en altura con la aparición del acero como elemento fundamental en el proceso constructivo, pero también en el proceso del desarrollo de una manera de hacer la artesanía y de cómo a transformarla, incorporarla a ese proceso industrial y por ello es tan importante el reconocimiento de los aportes que tiene la Escuela de Chicago, el movimiento de Arts and Crafts y que de alguna manera se anticipa en conjunto con estas expos universales, se anticipa el tema de lo que va a ser el porvenir del desarrollo de la humanidad, que posteriormente y lamentablemente ya hacia 1914
entra en lo que es la Primera Guerra Mundial. Pero digamos que en este lapso de tiempo de 200 años, que se dice fácil, pero bueno, es un tiempo bastante prolongado, sucedieron una serie de asuntos importantes que llevaron a la tecnificación de los procesos industriales y evidentemente la influencia en la construcción, el diseño, el arte y de cómo todo esto se va a amalgamar en una serie de movimientos que van a tener su máxima expresión en lo que es la modernidad, ya ha entrado el siglo XX, pues, ¿no? Pero en los periodos entre guerras y anticipándose también a la Primera Guerra, ¿no? Como son, por ejemplo, la Exposición Universal de París, que constituye un hito fundamental porque es en ella donde se edifica pues esta gran conocida obra urbanística que plantea la Expo y al mismo tiempo la edificación de una serie de pabellones que aprovechan el tema de la industrialización en la construcción, en la tecnificación del sistema artesanal que venía de alguna manera en auge durante muchísimos años, durante muchísimos siglos. La artesanía tenía una primacía fundamental en todo lo que era el tema de los objetos de la cotidianidad. Bueno, eso también se viene a transformar. Y uno de los elementos más importantes dentro de esta Expo de 1900 fue justamente la propuesta que hace Gustavo Eiffel, en la que ya conocemos la famosa Torre Eiffel, que viene a ser el hito fundamental constructivo que de alguna manera resume todos los ideales de la industrialización, puesto que fue una edificación realizada, perdón, fue una edificación realizada enteramente en estructura metálica y se calculó, se diseñó con la pretensión de que fuese posteriormente desmontada, ¿no? Esto generó mucha polémica, ¿no? La presencia de la torre como el hito referencial de la Expo de 1900 y como bien señalo, la intención era pues que esto luego se desmontara y volviera a París a ser la París bucólica, ¿no? De callejuelas insalubres en ese momento, pues, ¿no? Porque recién estaban iniciándose también los estudios sobre las máquinas de vapor y de cómo limpiar el Sena en el caso de París y también la utilización de las aguas del Támesis en el caso de Inglaterra. En fin, había también una revolución desde el punto de vista médico, que se ve pues reflejado también en todos los ámbitos de influencia de esta, de esta área, digamos, del desarrollo científico, ¿no? Acompañado del desarrollo tecnológico que mostrábamos en la imagen anterior, ¿no? Entonces, Gustavo Eiffel viene a ser uno de los personajes, digamos, más destacados porque su trayectoria se ve impulsada por la sistemática adopción de la idea de la industrialización dentro de la construcción, no solamente como carácter y corpus constructivo, sino también como elementos ornamentales que comenzaban a ser producidos en serie por la industria, ¿no? Entonces ya se iba cabalgando en todos los aspectos de la constitución del cuerpo de la sociedad hacia una tecnificación y hacia una producción en masa de los sistemas de composición de la vida cotidiana, los sistemas de composición de la salud, los sistemas de composición social, cultural, artísticos, ¿no? Políticos también, de alto impacto y que lógicamente influyen en todos los ámbitos de la vida, pues, ¿no? Entonces, este es un punto importante, si bien hay un salto
muy largo entre lo que es el Renacimiento y lo que es este momento histórico, es importante señalarlo como ese punto de inflexión, donde también la producción agrícola se multiplicó junto con el crecimiento de la industria, pero eso también ocasionó en parte el, el abandono, en cierta forma, de, eh, de los esquemas que estaban establecidos, pues, ¿no? Y fue un momento histórico porque la riqueza se multiplicó ya a partir del año de 1800. La riqueza per cápita pues se estaba incrementando en toda Europa y eso generaba una sensación de crecimiento importante, ¿no? Y que se va a ver reflejado en todos los ámbitos de la sociedad y también en las manifestaciones artísticas, como venía mencionando, pues, ¿no? En este caso es importante señalar, pues, bueno, el tema de las expos y de cómo en estas expos se presentaban también las diversas formas artísticas del momento, pues, ¿no? Y un poco las vanguardias artísticas comenzaban a tomar importancia, pues, ¿no? Y que eso posteriormente se va a ir viendo en el desarrollo del impresionismo, del expresionismo y de también una serie de corrientes artísticas que a la par de la industrialización venían desarrollándose, pues, ¿no? Pero en el aspecto de alguna forma del diseño como tal, ¿no? Ya hablando propiamente del diseño y la cotidianidad, vemos que la Expo también trata de reproducir la presencia de las edificaciones de alguna forma siguiendo los cánones neoclásicos o clásicos interpretados y elaborados en lo que podemos definir como el neoclásico, y pues buscaba también el tema de la ornamentación, de la calidad de vida urbana, la presencia de los bulevares, del paisajismo, la incorporación de la energía eléctrica, es decir, ya no se alumbraba con farolas, sino que pues había una transformación profunda y radical que este, eh, sacó en cierta forma a la sociedad hacia otros derroteros. En principio se pensaban que muy acertados, pero esto no llegó a toda la población, pues porque París seguía siendo de alguna manera, a pesar de la intervención previa de Haussmann, del plan de Haussmann, seguía siendo de cierta forma una ciudad que estaba en ese proceso de transformación, al igual que Londres y otras capitales del centro de Europa. Pues, ¿no? Aquí podemos apreciar una vista de la Expo de 1900 con en fondo la Torre Eiffel, ¿no? Muy polémica en su momento, porque lógicamente en comparación con las edificaciones que vemos al lado, se alza como un elemento, pues como una torre netamente de carácter industrial, pero perseguía un fin también, que era el tema de la verticalidad, al cual también hicimos referencia en el gótico, ¿no? Entonces, hay como una especie de intenciones que son de alguna manera repetidas y que de alguna manera están siempre presentes en el desarrollo del tema vinculado a la arquitectura y también a la grandilocuencia y a lo monumental, ¿no? De del desarrollo, pues, ¿no? De toda su magnitud, no solamente de la urbanística, sino de lo edificatorio, lo artístico y de la relación entre la industria y la artesanía. Esta relación entre la industria y la artesanía va a tener un punto de suma importancia, sobre todo hacia el área de la zona de Alemania, la parte de Germania, la zona germánica, donde la artesanía
fue desarrollada profusamente durante siglos y había una excelsa producción artesanal utilizando la madera y también una muy importante aproximación particular al tema de lo industrial, pues, ¿no? Esto lo vamos a ver y va a ser de suma importancia porque es, digamos, el cuerpo de lo que constituye lo que vamos a ver en esta semana, que es básicamente lo relacionado con el Deutsches Werkbund, la Asociación de Artesanos Alemanes que surgió en el 1907 en Alemania, fundada por Peter Behrens, entre otros importantes artistas, arquitectos y artesanos como Bruno Paul, Hermann Muthesius y también rozando tangencialmente un poco la presencia de Walter Gropius, posteriormente fundador de la escuela de la Bauhaus, ¿no? Pero nos estamos en Alemania, primero en Weimar y en Dessau, pero decía que nos estábamos adelantando un poco, pero es importante entender ya esa relación de cómo el arte, a través de la industrialización, comienza a migrar de la artesanía, de la elaboración manual a la manufactura en la industria. Entonces ya se involucra el tema del diseño y empieza también a aparecer como importante el tema de los afiches, el tema de la publicidad, el tema de lo que hoy llamamos diseño gráfico y que en ese entonces lo llamaban ilustración para darle alguna forma de definición que la separara del arte como tal, pues, ¿no? De la pintura como tal. Ya era algo dirigido a un público más allá de ser observado en un museo, sino que fuera también de llegada y de aproximación más inmediata a la individualidad, a la familia, al núcleo familiar, a través de los objetos de diseño y también de la propagandística y la publicidad y de los afiches, pues, ¿no? Algo que veremos a continuación. Es importante señalar que la exposición de París, pues, de alguna manera asumió en todo el elemento de su diseño propagandístico, lo que llamaríamos hoy un poco marketing y branding, asumió el tema de la dirección de lo artístico hacia justamente, como estaba diciendo anteriormente, hacia el tema de la publicidad a través del afiche, pues, ¿no? Viene surgiendo como primera manifestación de diseño que podemos considerar importante, pues, ¿no? Y aquí vemos un afiche de la exposición de París de 1900 y vemos, pues, cómo todo el tema del Art Deco, eh, pues, es el fundamento sobre el cual comienzan a surgir toda esta serie de elementos de publicidad para hacer del conocimiento público los eventos que se estaban sucediendo. Pues aparece la prensa impresa y en fin, una serie de avances que prácticamente fueron un salto cuántico en lo que significa la transmisión de la información a través de estos elementos de diseño. Entonces, el afiche se convierte en un elemento primordial dentro de lo que es la transmisión de la información. Pues sería como hablar hoy en día de la red social, ¿no? En este caso era una red de publicaciones que tenían un alto contenido artístico, pero que lo que tenían como finalidad principal es transmitir una información a la sociedad. Entonces, podríamos estar hablando de una red de información a través de la propaganda, pues, ¿no? Y que, bueno, la propaganda luego con la guerra, de alguna manera
va a tener sus altos y sus bajos porque se utiliza para fines nobles, pero también se utilizó para fines de alguna manera más oscuros y bastardos, por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente fue una herramienta de comunicación que surgió y que pues, se puede considerar como dentro de los anales del diseño gráfico, pues, ¿no? De todo lo que es la parte de transmisión a través del mensaje a través de una imagen. Pues, ¿no? En este caso, este es uno de los tantos afiches que se realizaron para la exposición de París y como se ve al fondo allí, pues ya la presencia de la Tour de Eiffel, diseñada por Gustavo Eiffel, era un punto de referencia importante que a pesar de su polémica, pues luego nunca se desmontó y permaneció como un hito de la ciudad de París y de toda Francia y del mundo entero industrializado, pues no, porque allí sigue, allí está, sigue erigida y sigue transmitiendo sus mensajes de forma contundente, pues, ¿no? Es algo que ha sido insuperable, pues, ¿no? Porque fue un fenómeno este, que caló hondamente del colectivo, pues, ¿no? Y de la sociedad en sí, de que veía cómo podían edificarse estos monumentos de la industria, pues, ¿no? A través de la prefabricación de los elementos estructurales y también no solamente como le decía, de la arquitectura, sino también de los de elementos ornamentales que de alguna manera estaban allí presentes y que se seguían ahora produciendo de forma industrial, pues, ¿no? Entonces, ese tema de los afiches es también importante, pero es también importante señalar que con el advenimiento de la industrialización surgieron básicamente en el centro de Europa, en la zona de Austria, Alemania, Hungría, ¿no? Lo que vendría siendo el imperio austrohúngaro, surgen movimientos, como les comentaba, entre ellos la secesión vienesa, el Deutsches Werkbund, que era una asociación de artesanos que le dieron a la tradición artesanal que se venía desarrollando de manera manual, le imprimieron un carácter eh, ya de fabricación industrial y de un poco de colectivización y de que las personas pudiesen accesar a estos objetos que, si bien originalmente eran concebidos como temas desarrollados por el artesano, ya podían ser producidos en masa, pues, ¿no? En ese momento, Joseph Maria Olbrich fue uno de los representantes más importantes de lo que es la Wienerische Secession o secesión vienesa. Aquí vemos el pabellón de la secesión diseñado por Joseph Maria Olbrich y que viene a albergar entonces todo lo que la secesión producía como objetos ya de fabricación industrial, pero para utilización en la cotidianidad, pues, ¿no? La edificación de alguna manera es asombrosamente similar a las propuestas eh, de Frank Lloyd Wright, de sus primeras edificaciones, y entonces allí también surge una especie de incógnita, ¿no? ¿Quién fue primero, ¿no? ¿Quién llegó primero al tema de la industrialización y de la producción en masa de los elementos de uso cotidiano? Y pues bueno, surge siempre también la incómoda pregunta de quién tuvo la vanguardia en ese caso. Pero como nos estamos concentrando en el tema europeo, ya para la próxima sesión hablaremos del tema americano y allí podemos fijar posición, pues, ¿no? Entonces, esta edificación se desarrolla un poco para la exposición de los productos y del arte desarrollado por por la asociación entre los que encontramos
una gran cantidad de objetos de uso cotidiano como son escaparates, mobiliario, sillas, poltronas, en fin, una serie de elementos que son de uso cotidiano, pero que ahora con la particularidad de la industrialización pueden ser producidos en masa, pero no abandonan el tema de la materialidad originaria porque siguen siendo fabricados en madera, siguen siendo elementos que de alguna manera tienen ciertos remanentes de la artesanía y pues que de alguna forma comienzan a presentarse con la necesidad de hacer esa fusión que prácticamente ya iba siendo inevitable, pues que era la del desarrollo de un objeto que fuese producido industrialmente en masa, pero que al mismo tiempo tuviese diseño, pues no, así como la publicidad que vimos de la Expo de París, pues ya el tema del desarrollo del mobiliario y de los objetos de uso cotidiano empieza a coger auge e impulso en lo que es la producción de mobiliario, de escaparates y teteras, cafeteras, también de diseño de marcas, ¿no? Eh, que de alguna manera fueron los que iniciaron en Europa toda esta transformación que luego vino a ver la luz también en el Deutsche Werkbund y posteriormente en la escuela de la Bauhaus, que es un referente indudable en lo que fue la expansión de la idea de la unión arte, artesanado y técnica y que también la vamos a estudiar y la vamos a desarrollar en las próximas sesiones del curso. Pues, ¿no? Entonces aquí vemos cómo este mobiliario que hoy en día lo veríamos también igualmente como muy moderno, pues ya para ese entonces este, se estaba desarrollando pues hacia 1907, ¿no? Que es el momento en el que se funda formalmente el Deutsche Werkbund y de la mano de su padre, que fue Peter Behrens, y quien además de ser artista, es un arquitecto muy importante en esa época y que desarrolló una obra arquitectónica de carácter industrial, ¿no? Utilizando los principios también, así como Eiffel, Behrens utilizando los principios de la producción en masa, de la perfilería metálica y de la necesidad de construcción de instalaciones industriales para la producción en masa de estos objetos que originalmente se producían artesanalmente, pues Peter Behrens desarrolla una carrera arquitectónica muy concentrada en lo fabril, en la edificación fabril, pues, ¿no? Como es en este caso la fábrica de turbinas AEG, también ubicada en Frankfurt del Meno, en Alemania, perdón, en Stuttgart, en Alemania, en la ciudad de Stuttgart, en Alemania, y vemos de alguna manera cómo no se deja de lado el tema de la verticalidad y el tema de esa fachada cristalada que de alguna manera vimos en el gótico, pues, ¿no? Entonces, hay muchos temas que resuenan cuando uno comienza a hablar de la arquitectura moderna, pues